la casa. Bien que me lo hace saber, doctor, pero fíjese que inmediatamente a mí me aparece, yo conozco un poquito el medio porque a la final ejerzo este tipo de actividad ya hace muchísimos años, pero es una de las falencias declaradas hace mucho, mucho tiempo en el Ecuador. Un ejemplo, si usted va a una farmacia de la red privada, usted ha visto cómo tienen los medicamentos. Refrigeración, ¿no es cierto? Cierto tipo de estantería, tiene características técnicas. Si usted va a lo público, ya no está así. ¿Por qué existe esa gran diferencia? Porque en realidad no se ha planificado ni los lugares ni la forma en cómo debe mantenérselo. Claro. Cosa que no sucede en los hospitales. Y a mí me públicos preocupaba grandes, porque usted sabe que los grandes. roedores, ¿no? Más allá de que somos musofóbicos, los roedores tienen este tipo de... No, en la pues, orina incluso, sí, ¿no? sí, sí, sí. Dice que Eso- estén ahí en las cajas de medicamentos y todo eso, bien complejo, ¿no? Sí, es un indicador de higiene y de peligro respecto a cualquier tipo de producto. Yo me voy a preocupar de indagar algo sobre este tema, pero me parece que obedece, no debe ser solo ahí, obedece a un problema estructural respecto a cómo se debe mantener este tipo de productos, a más de insumos. Y que a veces los reactivos y directores por mantener, digamos, la imagen o sea, no se preocupen realmente de esos temas, ¿no? Porque a mí me avisan, ese ratito tengo que tomar medidas, ver cómo contrato y como soluciono. debe ser, a más de que las condiciones a veces precarias de los establecimientos de salud han permitido que usted ponga una farmacia en el local que le quedó, no en el local que estuvo hecho para eso, ¿no es cierto? A lo mejor esto se llama la atención para mejorar la infraestructura para este y otros tipos de instalaciones que deberían ser. Pero preocupémonos, ya que hay la señal, vamos tras No, ella. y ojalá pueda requerir Vamos usted tras esta ella. información, Sí, porque claro yo que solo sí. tengo la pista de este amigo que me comentó del tema laboral y que se ha enterado por ese tema, ¿no? Inmediatamente nos ponemos en eso y vamos a pedir que nos oriente un poquito. Pudo haber sido que algún brote de algo sucedió, se tomaron medidas sobre eso, que nos cuenten. No queremos en realidad que alguien se incomode ajenamente, sino que más bien dé razones respecto a algo que se les reportó y que está obligado por norma a solucionarlo. ¿Sí? Veamos, con muchísimo gusto. Gracias más bien por la... Doctor, hay situaciones que a mí también me gustaría conversarlas antes de poder conversar con usted de todo lo que ha realizado en este tiempo en la Asamblea. Hace varias semanas atrás, uno de los candidatos a la Asamblea que hoy va a la reelección viene diciendo en medios que él ha aprobado o ha presentado 5 proyectos de ley. Y a mí me gustaría que usted nos aclare cómo se dan este tema de los proyectos, o sea, cuál es el proceso que se sigue, porque los proyectos que se han aprobado, al menos en la comisión en la que usted está de salud y deporte, tiene que seguir un proceso, ¿no? Sí. Entonces, los proyectos los ha presentado usted y a mí me causa un poco de admiración ver cómo se toman el trabajo de los otros asambleístas para figurar como que ellos lo hicieron. Y no se trata de si tiene o no tiene más leyes, que eso es lo de menos. Se trata de que alguien se está apoderando de los proyectos políticos que a usted y a su equipo le han costado hacer. Muchas gracias, Carita. En realidad, me parece que está bien ponerlo en perspectiva. Pueden suceder dos escenarios. El uno, que existen proyectos de ley que ya están presentados hace tiempo atrás. Acuérdese del ejemplo penoso de la asamblea anterior, que dejó represados 500. No quiere decir que porque dejó 500, los 500 eran malos. Había muy buenas iniciativas, pero quedaron guardados. ¿Qué había que hacer? Los más pertinentes, los más cercanos a que los tiempos se cumplan, se hizo una agenda legislativa por comisión y las comisiones recuperaron para su agenda los que eran afín a ellos. Esa es una brecha, una fuente, ¿no es cierto?, de proyectos. La otra es que por iniciativa de los legisladores, ¿no es cierto?, elabora una reforma, un proyecto de ley entero y lo ingresa al trámite respectivo desde cero. Va a la ventanilla, lo presenta, posterior a eso sube a la comisión, va al alcal, él lo dirige a la unidad técnica de la asamblea, dice que no hay defecto, lo regresa, el alcal dispone a qué comisión va y la comisión empieza su trabajo. ¿No? Que esa es una discusión incluso que hace poco tuvimos con un asesor que me decía, a raíz de usted, ¿no? Y voy a decirlo así abiertamente, ¿no? A raíz de que usted se ha destacado y hay que celebrar el hecho de que usted se ha dado el tiempo con su equipo de trabajar en buenos proyectos, la calidad inclusive de lo que se presenta, porque no es el número, no es el número, ¿no? Entonces a última hora por ahí les agarró, digámoslo así, la envidia, ¿no? Malsana. Algunos asambleístas, sí, de última hora presentaron por ahí un asambleísta 5 proyectos de ley de la SOL. Los he leído a todos, desde mi particular punto de vista no sirve ninguno. Es solamente para decir, bueno, meto en volumen para que, aunque sea al finalizar mi gestión, decir he presentado tanto.
Pero en el fondo lo que usted explica, que es el sistema de formación de la ley, es un tema bien complejo y ojalá algún día la gente se vaya involucrando más, ¿no? Hay muchos proyectos que son reformas de 1 o 2 artículos, pero en cambio en el caso suyo, primero se ha metido al área que usted domina, que es el tema de la salud. Y como decía Karinita, sí es un tanto molesto el hecho de que se tomen el trabajo de otros asambleístas, ¿no es cierto?, particularmente la Comisión de Salud, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, la asambleísta Nibia Vélez en su tiempo fue presidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad de los Trabajadores, ¿no? Ahí se aprobaron como 18, 19 proyectos, pero nunca la vio a ella usted diciendo, bueno, estos son mis proyectos, porque obviamente ha habido un trabajo que lo han ido haciendo ustedes y por el cual el pueblo de Loja los felicita, pero no se refiere solamente al número, sino a la calidad y al proceso serio de formación de la ley. Sí, es todo un proceso, es el término en realidad que puede demorar semanas o meses, dependiendo de cómo las fuerzas dentro de cada comisión también imperan, porque si usted no tiene los votos respectivos en una comisión para elaborar el informe para el primer debate, ni el presidente de la comisión lo trata, o el presidente de la asamblea al llegar lo pone, en realidad eso puede demorar años, 2 años estar ahí, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que tuvimos en el caso de la Comisión de Salud la posibilidad de recuperarlos, y otros fueron ingresados desde cero. ¿Cuáles recuperamos? Salud mental, cuidados paliativos, malnutrición, diagnóstico oportuno del cáncer, deporte, enfermedades raras. Esos se recuperaron, ¿no es cierto? Y los que hemos ingresado por iniciativa propia son los de energías limpias, ese es nuestro, ¿no es cierto?, desde el inicio. Segundo, el que tenía que ver con la reformatoria de la ley de adulto mayor sobre dispositivos y medicamentos, el reformatorio del Código del Trabajo, que tiene que ver con trabajo penoso, tóxico e insalubre, y el que estamos por presentar en estos días, que tiene que ver con la ley de seguridad del paciente. Entonces, ahí vienen los 2 aportes. El que por la comisión se recuperó, afortunadamente la comisión es una buena comisión, porque solamente vemos 2 médicos. Los únicos 2 médicos de los 137 asambleístas están en la Comisión de Salud. Camilo Salinas. El doctor Camilo, que es colega, amigo, y miembro de la bancada, es también miembro de la comisión, y la comisión se ha dejado de alguna manera ayudar con criterios eminentemente técnicos, porque son la mayoría, 7 contra 2, no hubiéramos tenido posibilidad alguna de sacar nada ahí. Sin embargo, la gente muy inteligente, persuasiva, se dejaron ayudar. Había un científico que quería opinar, ellos escucharon la clase del científico y fueron tomando sus decisiones. Por eso es que estas leyes que acabo de mencionar se aprobaron por mayoría absoluta en la comisión y mayoría absoluta en el pleno. Eso es, ninguna comisión ha podido hacer eso, excepto la votación para la ley de lactancia materna, que hubo una disyuntiva, solo por el artículo 45 que tenía que ver con los sucedáneos, que hubo una disputa ahí que no debe haber sucedido en el Ecuador, pero pasó. El resto han sido por mayoría absoluta. Entonces, esa es la vertiente de cada una de ellas. Los que encontramos en la comisión, los que hemos aportado, y en función de eso, algunos de ellos ya son ley. La de salud mental tiene no solo ley, sino reglamento ya. Y yo tengo el próximo día, martes, reunión con el señor ministro de Salud. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, ya hay ley, hay reglamento, ¿no es cierto? Entonces, es imperativo que él nos diga, el mes de marzo en el Ecuador existen psicólogos, psiquiatras, medicamentos, clínicas de internamiento en todo el territorio nacional gratis. Esa va a ser la gran noticia de la ley. Entonces, él nos podrá contar. Y no solo sobre esa, la de cuidados paliativos, ya las objeciones que tenía, entiendo serán tratadas en estos días y vendrá el reglamento. Y así sucesivamente. Y bueno, a propósito de la que decía usted también de energías limpias, hay una buena noticia para Loja, ¿no? Esta inversión que se hará de carácter privado, ¿no es cierto?, para intervenir en Villonaco 2, o Villonaco 3, perdón. 3. Villonaco 3, que queda acá en el sector noroccidental. Bien por ese sector, bien por este tema interesante para Loja. Y como decíamos, o sea, finalmente lo importante para Loja, y eso es lo que nosotros siempre destacamos, es el hecho de que se pueda seguir haciendo leyes, de que se siga trabajando. Y obviamente ojalá los candidatos que ahora mismo están vean en usted un espejo del trabajo serio que hay que hacer, porque no es entregar por entregar leyes, ni lo que se me ocurre para amontonar, ni tampoco es sentarme de brazos cruzados a no hacer absolutamente nada. Yo aspiro que nos superen con creces. Claro, sí, es un modestísimo aporte, yo creo que deben construir con muchísimo más empeño respecto al evento de la firma de Villonaco 3. Fíjese a dónde llega a veces una sencilla propuesta. ¿Cuál era la original nuestra de energías limpias? Que de los fondos del excedente de lo que se recauda de proyectos, ¿no es cierto?, ya no vayan al SELEC, y él discrecionalmente designe a ayudar ciertos proyectos, el techo de una escuela, una carretera, sino que se entregue al gobierno local, es decir, que ese dinero se entregue al municipio de Loja para obras.
¿Qué va a pasar ahora? Que en Saraguro, ¿no es cierto?, su municipio va a tener un ingreso que no lo tenía presupuestado, que no le da el gobierno, sino le da el proyecto. ¿Qué va a pasar con Catamayo? Exactamente lo mismo. O sea, lo bueno de esto es que pongan una central eólica, una de energía radiante en Macará o en Zapotillo, el municipio será un beneficiado indirecto de fondos que antes no tenía y el Estado no se les va a dar. Allá llega la ley, en buena hora que esto sucede. Y en otras partes del país también. Doctor, permítame por favor una llamada telefónica a la persona que está en el celular. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Karina. Buenas tardes, Carlitos Chalaco. Buenas tardes al doctor Humberto Tapia. Buenas tardes. Le saluda Víctor Lozano. ¿Cómo está, don Víctor? Yo quiero hacerle una pregunta bien concreta. Oí de que usted ha presentado algunos proyectos para discapacidad mental. Déjeme decirle Salud, que... amigo. Salud mental. Salud mental, amigo. Salud mental. Bueno, porque conozco que en el gobierno de Correa había un centro, lo que daba en Guayaquil, el Lorenzo Ponce, que internaba a pacientes con esquizofrenia especialmente. Pero a partir de eso se cerró. Ahora no lo hay. Ahora el único centro que existe creo que es el CRAC en Cuenca. Pero déjeme decirle que es demasiadamente caro. Una mensualidad ahí no baja de $800. Entonces es un proyecto que yo cuando trabajaba en el Ministerio de Salud Pública lo pedíamos de que se cree porque no existe, no hay. Y hay demasiadamente pacientes con esquizofrenia que deambulan en la ciudad y en la provincia, en el Ecuador, y especialmente en Loja. Eso es mi llamado, mi doctor, para que se tome en cuenta y se cree urgente un centro que sea para personas de escasos recursos económicos, porque no existe. Muy buenas tardes, muchas gracias. A usted. A usted, don Víctor. En realidad la buena noticia ya está dada. ¿Cuál es? Una brevísima precisión, el Lorenzo Ponce en realidad dejó de existir como nombre, se denomina a la fecha, es el Instituto de Neurociencia en Guayaquil, funciona y es altísimamente eficiente, es un centro de alta complejidad para estos temas, así que existe. Y claro, se puede acudir, pero imagínense uno, ni para Guayaquil le alcanza, pero para el resto del país. La buena noticia bajo la ley de salud mental es que estos centros para internamiento que tienen que ver con temas de adicciones o problemas de salud mental, tendrán que haber una red pública, no uno, ¿no es cierto?, en cada provincia, o quién sabe hasta más, y estos tienen la condición de tener profesionales, medicamentos, elementos diagnósticos, y deberán ser gratuitos. Esto lo facilita porque hay ley y reglamento, porque sin ella sucedía lo de ahora. Hay un programa de salud mental en el Ministerio de Salud Pública, pero nadie sabe dónde ni cómo acceder a él. La buena noticia es que esto ya no va a haber que pedirlo. Este año el señor ministro está obligado por norma a ejecutarlo. Así que al final del 2025, si el buen Dios nos lo permite, podremos ir por nuestros propios pies a buscar asistencia en un centro de salud público. Y quizás, doctora, ahí hay que clarificar, ¿no es cierto? Porque las enfermedades mentales no son solo aquellas que se nos narran en esa linda obra, ¿no es cierto?, de los renglones torcidos de Dios, no solo son la esquizofrenia o el autismo, sino que hay otras más pequeñas y más complejas y a las que no le estamos parando, como el tema de la depresión, por ejemplo, ¿no? El tema de la ansiedad, que cada vez es mucho más grave y que creo que estos bichos tecnológicos nos lo han potenciado muchísimo. Tenemos un serio problema, doctor, usted lo conoce, el medio lo ha difundido, muchos medios, el cómo crecen las tasas, los índices de suicidios en jóvenes. Sí. Esto debe tenernos en realidad absolutamente contrariados como sociedad, porque quiere decir que no estamos viendo lo que resulta evidente, y solamente cuando alguien pierde la vida o atenta contra su existencia nos damos cuenta que algo está pasando. Esa estaría pendiente para la ley de salud mental, y de ahora en adelante yo creo que de alguna manera empezaremos a hacer más visibles los casos y la solución, porque ahorita no sirve de nada el diagnóstico a alguien, le condena a su familia que de su bolsillo busque dónde. Y ya sabemos que el bolsillo de una familia no alcanza para mucho. Por lo tanto, no es mucho lo que puede ofrecer. Y los problemas de alcoholismo, de drogadicción, parten precisamente de allí. Sí, ¿no? y que nos avergüenza a veces ver en las noticias también que existen centros en los que los mismos familiares hacen una vaca para que lo tengan ingresado, encadenado al ser humano ahí, no por tratamiento, sino que para que por lo menos no salga a delinquir o a consumir. Eso debe ser una vergüenza para la sociedad entera. Si eso se puede solucionar con la ley y centros en todo el país, yo creo que podemos respirar en paz. ¿Somos o seremos una mejor sociedad? Hay un temita también ahí un poco pendiente. En esta semana se han dado muchos problemas con el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no?
Y uno de los principales problemas ha sido otra vez el no agendamiento de turnos para el tema del tomógrafo. Hay personas que se tienen que hacer tomografías y resulta que otra vez está dañado, no sirve, no funciona. Me parece que recién inauguraron uno, pero el asunto es de que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social igual no está funcionando absolutamente nada. Aparte, con este nuevo sistema que han puesto de agendar turnos, doctor, que se lo haga netamente en línea, o sea, vía un bot le atiende y el bot le dice dónde se tiene que ir, pero hay usuarios donde no llega el internet, por ejemplo, o las personas adultas mayores que no tienen acceso al internet, que no pueden acceder a internet. ¿Cómo van a tomar un turno? ¿Cómo van a tomar una cita? Porque resulta que inhabilitaron la línea que se podía llamar para agendar turnos. Sí, ahí a lo mejor, Granita, dos cosas. Yo ya pregunté respecto a lo que estaba pasando por el tomógrafo. Recordará usted que el tomógrafo no es más que la consecuencia de un duro proceso de fiscalización, porque iba a tumbarse el proceso de compra por 5º año consecutivo. Hay tomógrafo, afortunadamente, porque eso ya no sucedió este año. Pero hay una carencia de profesionales de la salud, de profesionales en el área de imagen, es lo que a mí me dice. Es decir, no tienen quien haga. No solo haga, sino que interprete. Entonces, a una parte del estudio se hace dentro del establecimiento y una parte del estudio se hace fuera, con lo que eso significa. Complicación en el horario, los turnos, cuándo dan los resultados. Si es que eso no mejora, es decir, más profesionales al va a haber un serio problema. Yo no tengo planificado inmediatamente, pero ya que esto está sucediendo, yo voy a tener que visitar nuevamente en Quito a la directora general del Seguro, a la doctora Chaufelán, para ver qué tiene previsto, porque eso no puede seguir durando, o sea, ya está el problema, pero ¿hasta cuándo? Si nos dicen 6 meses, va a haber una promoción entera de imagenólogos que sale y de ahí tenemos 3, todos respiramos tranquilo, me espero 3 meses, pero si no le ven solución, o sea, ayudémosles, ¿no es cierto?, a ver por dónde tiene que ir. Eso respecto al tema del tomógrafo, va por ahí el problema. Tomógrafo nuevito, que es uno de los más modernos del país, está en Loja. Está ahí en el 10, ¿no es cierto? Si la parte de los que interpretan o estudian el examen son los que están teniendo problema, ahí es donde está trabado, que quede claro. Y la segunda es respecto a la asignación de turnos. Yo este tema sí lo conversé en Quito con la gente que trabaja con el presidente del directorio del IES. Y ellos me explicaron que hasta el mes de diciembre el 75% del pilotaje en el país, porque compraron una, llamémosle como membresía con Google, para que sea a través de ahí que se asignen los turnos bajo la siguiente modalidad. Fue la explicación que me dieron a mí y en realidad yo concuerdo que debe ser parecido a lo que me dijeron. Usted en el teléfono suyo ingresa sus datos y le dice usted vive cercano al centro comercial de Loja, el establecimiento que por dirección le queda cerca es el Hospital del Día. ¿No es cierto? Inmediatamente le agenda y dice, ahí está el neurólogo, el doctor Ramiro Castro, le atiende a las 8 de la mañana y el tema está resuelto. Esto iba a tener que ser piloteado ahora, enero, el 100%. Yo ese lapso todavía no lo conozco, lo voy a preguntar. Pero sí me parece que le queda debiendo una parte que usted muy bien la señala, es que independientemente de que eso funcione perfecto, habrá una persona que llegue porque no tiene acceso a la tecnología, porque no lo conoce, porque algún elemento no cuadró del sistema. Y debería haber un área de atención al cliente independiente que permita que alguien llegue y le diga es mi realidad y no lo regrese. Le ayude a solucionarlo. Doctor, una última pregunta y creo que los meses que le quedan ojalá pueda usted trabajar, sobre todo porque entiendo que usted conoce mucho de este tema y creo que es un tema que el país debe enfrentarlo, ¿no? Y que yo creo que se ha profundizado más en este gobierno, ¿no? Nos ha llegado cualquier cantidad de denuncias, ¿no es cierto? Y de todo el país, en Loja igual, que el tema de la famosa meritocracia que no se cumple, ¿no es cierto? O sea, finalmente les llaman a algunos doctores a concursos, hacen el concurso, luego repiten el concurso y terminan poniendo a otra gente. O sea, pasan barbaridades en nuestro sistema público de salud, ¿no? Sí, solo permítame, perdón, Carlitos, enseguida terminó. Tenemos una llamada telefónica, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, señor periodista. Un saludo al señor asambleísta. Buenas tardes, señor. Tal vez lo que le voy a preguntar no está dentro de sus competencias, pero es una inquietud que tengo como usuaria del IES. Verá, uno se va a la ventanilla, el señor de la ventanilla le dice, llame a ese número. ¿Para qué están los señores de ventanilla? Pienso que es un recurso mal gastado, porque hay mucho trabajador en el sistema administrativo y faltan médicos, enfermeras. A lo mejor usted, señor asambleísta, puede ayudar en esto. Es una falta de organización en el seguro.
no se necesita tanto personal administrativo, pero sí personal médico. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señora. Sería muy inteligente su apreciación. Deberíamos ser más los de tropa que los otros. Yo me voy a preocupar de preguntar solamente una apreciación, doctor, si usted me la permite. Como ustedes entenderán, yo no soy funcionario del instituto, ¿no es cierto? Yo lo que puedo dar razón en estos elementos es por la capacidad fiscalizadora que hay. Solicitar información. Claro, de ahí no es que yo dispongo, ni tengo nada que ver, yo no pongo contratos, no. Más bien me alejo yo de eso. Lo que tienen que darnos es resultados. Entonces en eso vamos. Pero esta presión que tiene la señora en realidad me parece ajustadísima. Yo le voy a hacer algún requerimiento respecto a ver si es que eso está así o hay un proyecto para el año que va a permitir revertir eso. Sí. Es que eso sí es importante. Y le ponía el otro tema porque ya que hablamos de salud mental, si hay un lugar donde se vive bajo presión y bajo estrés es precisamente médicos, doctores, enfermeras, etcétera, ¿no? Sí. Viven bajo mucha presión y desafortunadamente cuando no se cumple la meritocracia, cuando a veces, voy a decirlo así porque así lo dicen, ¿no? A veces hay sospechas de que se compran los cargos, etcétera, ¿no? Entonces usted puede haber estudiado lo que estudió, seguir especializaciones, irse a Europa y todo lo que usted quiera, pero de pronto viene alguien más que no tiene su nivel de formación y lo ponen como jefe, ¿no? Y ese es un tema que se está dando particularmente en Loja, ¿no? Usted sabe que hay un nivel alto de formación, pero que desafortunadamente hemos oído muchísimos conflictos de este tipo. Así que ojalá usted también pueda interceder, al menos sus buenos oficios, no porque como bien usted anota, no puede decidir, pero por lo menos sus buenos oficios, para que ojalá se vaya cumpliendo la meritocracia en el sistema de salud. Se puede, y muchísimas gracias. Más bien, si es que algún profesional, un colega del área que sea, tiene algún reparo sobre alguno de los cargos o de los procesos que él ha estado en curso, que tenga la bondad de hacernos saber con más precisión y tengan la certeza de que yo he de hacer seguimiento a eso, con muchísimo gusto. O sea, a mí me parece que no puede perjudicarse al ciudadano respecto a haber escogido no la mejor opción. Yo creo que en eso sí nos corresponde. Sí, si es que alguien con más detalle le puede, al teléfono personal, nosotros no lo hemos cambiado, al del despacho, hacernos conocer con detalle. Tras eso vamos, que tengan la certeza de que podemos hacer algo ahí. No, y que es bueno todavía en estos meses que le quedan, doctor, seguramente en funciones hay como seguir haciendo, sí, por supuesto que sí. Sí, no es que estamos de retirada. Sí, al contrario, hemos puesto acelerador en este poco tiempo. Y le decía esto porque hay muchos casos, ¿no? Pero generalmente no sé por qué se da en el mundo de los médicos, de los enfermeros. Es como que más bien prefieren guardársela o como que se acomodan, pero sí viven bajo mucho estrés y muchísima presión, ¿no? Así que ojalá, ahí es donde primero se necesita precisamente la aplicación de su ley. Así mismo, yo creo que hay que hacerlo casa adentro, pero en estos detalles yo creo que nos podemos poner un poquito más acuciosos y ver cómo es que está comportándose puertas adentro los establecimientos. Su agenda, doctor, todo este tiempo que tienen de vacancia legislativa, entiendo de que usted está trabajando también acá en la provincia de Loja. Sí, dos detalles hay, Karinita. La una en realidad es que este espacio que le han denominado vacancia legislativa, yo estoy absolutamente en contra y lo critico severamente porque me parece que no es lo que corresponde. Hemos tenido 17 meses para trabajar y este es el tercer periodo de 15 días que se declara un espacio de receso. Me parece que no corresponde, eso es una vergüenza y está bien que la ciudadanía se sienta ofendida porque no es lo que debe suceder. A los 7 meses, 15 días, a casi al año 15 días y ahora 15 días más. Nos están pidiendo su número y yo obviamente como me escribe el amigo se lo puedo enviar, pero quizás para quienes están en otros lugares de la provincia, no sé si nos puede dejar su número, o sea, si lo puede decir a su número al aire para que quienes puedan contactarse, porque inmediatamente me lo pide por acá el doctor Galárraga, ya le hemos pasado, pero seguramente habrá gente que quiera contactarse con usted. De una vez dos temas, y aprovechamos para que nos ayuden ustedes con una primicia. El teléfono personal nuestro no ha sido cambiado, hay veces que no avanzamos a contestar porque estamos en reunión, pero si tienen la bondad de escribir su mensaje, inmediatamente yo mismo se los devuelvo a la llamada. El 0999 38 49 50, 0999 38 49 50, siempre. Pero les tenemos un adicional, está ya habilitada en la página nuestra que es www.humbertotapiescalante.com. En esa página ustedes encuentran todo lo que este servidor ha hecho en este tiempo profesionalmente, personalmente y en la asamblea. Todo documentado, hay fotos, los archivos de las leyes para que no suene esto a cuento.
cualquier ley que yo he citado hasta este momento, ustedes ingresan y descargan el archivo original de la Asamblea. Está disponible, así que en esto no hay algo que podría entrar en duda. Para que no se le adueñen otros, hombre, para que alguien se lo otorre. Para que se confunda a lo mejor, ¿no es cierto? Está a la disposición toda la información que nos generan y también hay un blog que se va a enterar de noticias y los teléfonos de contacto. Así que tengan la bondad de revisarla, hay amplísima información. Yo creo que si no es por la vía telefónica, por la vía del mail, también está habilitada. Muchas gracias más bien por el Perfecto, espacio. doctor. Bueno, le agradecemos el doctor Humberto Tapia, asambleísta.